La situación nos crea una sensación ambivalente. Por un lado, tenemos un sentimiento de alivio por la disminución de casos, la reducción muy significativa en el número de pacientes internados en sala y en terapia intensiva, también la reducción importante en el número de fallecidos, lastimosamente sigue siendo la parte más negativa de la situación. Pero por otro lado, también tenemos la sensación de preocupación por la identificación de casos de pacientes con la variante Delta. Estas variantes son el resultado de mutaciones que ocurren en todos los virus cuando se replican. Los virus tienen que replicarse para mantenerse en el ambiente. Sí. No lo pueden hacer solos porque no tienen la maquinaria para eso. Entonces tienen que invadir células, ya sea de seres humanos, de plantas, animales, y utilizan la maquinaria de multiplicación o replicación de estas células y de esa manera ellos se replican y persisten, como dije, no se extinguen. Sí. En ese proceso de copia, el virus que tiene un componente de ácidos nucleicos, aminoácidos, tienen que estar en una cantidad exacta para ese virus y en un orden que es particular para cada virus. Tiene que ser copiado de la misma manera y eso genera errores durante el proceso todo el tiempo, algunas veces más que con otros virus. Y tiene inclusive hasta un sistema corrector para reducir al mínimo estos errores, pero los errores ocurren siempre. La mayoría de ellos son insignificantes y se extinguen por sí solos y no causan ningún problema. Pero de repente algunas de esas mutaciones sí tienen impacto en algunas de las características propias del virus, llámese la capacidad de contagiar a otras personas, la capacidad del virus de producir enfermedad más grave, de causar mayor letalidad, la mayor capacidad del virus de evadir los anticuerpos que se formaron en respuesta a una enfermedad previa por coronavirus o los anticuerpos que fueron inducidos por la vacuna previa. También pueden alterar la respuesta a los antivirales, que de por sí son pocos y poco activos contra el coronavirus, y también contra reducir la actividad de los anticuerpos monoclonales que se usan con mucho éxito en otros países en el tratamiento de la enfermedad. En el caso del coronavirus, como dije, estas variantes con respecto al virus originario se fueron dando rápidamente en el curso de todos los años y aparecieron una serie de nuevas formas de virus que fueron inicialmente denominados con el sitio donde fueron identificados, por ejemplo, Sí. la variante inglesa, la variante sudafricana, etcétera. Y para simplificar y para evitar discriminaciones, la OMS les puso un nombre con el alfabeto griego. Entonces le Sí. llamaban alfa, beta, gamma, la variante Gamma. brasilera, beta, Sí. la sudafricana, alfa, la inglesa, y delta a esta que se identificó en la India a fines del 2020. Sí. Las mutaciones que se detectaron en esta variante Delta le causaron un impacto muy importante a este virus en términos de su capacidad de contagio. En este momento se le considera, en palabras de la directora de los CDC de Estados Unidos, que es un ente regulador muy importante en el mundo, como el virus respiratorio más contagioso hasta ahora identificado. Así de simple. Eh, para una simple idea, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en pocas semanas, el 97% de los casos nuevos son causados por la variante Delta. Sí. En Estados Unidos, a fines de mayo, los nuevos casos de coronavirus estaban causados en un 1.9% la variante Delta. A fines de junio, un mes después, por el 10% eran por variante Delta. Y actualmente, en menos de un mes más tarde, casi el 50% de los casos nuevos en Estados Unidos son por la variante Delta. En algunos estados donde los índices de vacunación son muy bajos, llega incluso hasta el 80%. Sí. Más de 100 países ya han reportado, ya estamos incluidos en esa lista privilegiada, ya han identificado la variante Delta y están sufriendo ya las consecuencias de esta variante. Con respecto a otros aspectos inducidos por estas mutaciones, hasta el momento no hay evidencia de que estas mutaciones de la variante Delta causen un aumento en la gravedad, la severidad y la letalidad del virus, por suerte. Eh, eh, una característica muy importante, muy llamativa, hasta hoy, esperemos que eso se mantenga así, es que casi todos los casos nuevos
causados por este virus, por la variante Delta del virus, se ven en personas no vacunadas, hasta el punto que ya se le ha puesto un sobrenombre de pandemia de los no vacunados. Como gran parte de la población en la mayoría de los países, nosotros tampoco estamos exentos de eso, hemos insistido en la vacunación de las personas mayores y en las personas con comorbilidades. Entonces puede darse el caso, y esa es un probable escenario que se está atento que pueda ocurrir, y que veamos muchos casos en personas jóvenes, sanas, y tal vez también la población pediátrica, que fue bastante poco afectada por la pandemia en estos últimos 2 años. Pero en este nuevo escenario tenemos que estar muy atentos a que eso vaya cambiando, por el hecho de que aparentemente, o por lo menos hasta el momento, todas las vacunas están mostrando buena actividad para proteger contra esta cepa o variante Delta. Muy interesante, por eso estábamos tomando apuntes de lo que explicabas muy didácticamente, doctor. No hay evidencia científica que lleve a pensar que es una variante más agresiva, más letal, como lo describías, pero sí hasta ahora, por lo que se conoce a nivel científico, es el virus respiratorio más contagioso en el mundo en este instante. Ahora, sí, el dato que dabas, quiero profundizar un poco, cuando decís que la mayoría de los casos nuevos de contagios con esta variante se da en personas no vacunadas. ¿Eso es a nivel global, a nivel regional, estadísticamente? A nivel global, categóricamente. Todos los reportes muestran que la mayoría de los casos son en pacientes no vacunados. Ojalá esta tendencia se haga permanente, porque eso va a ser una herramienta muy importante, Guille, para trabajar un poquito sobre las personas que son escépticas con respecto a la vacunación, de tal manera que si se demuestra categóricamente en el curso de las semanas siguientes, y que acá también en nuestro medio se mantiene esta tendencia de que se afectan principalmente o mayoritariamente las personas no vacunadas, bueno, es sacarle un argumento a las personas que se oponen a la vacunación. Indudablemente que es un argumento y de peso y de hierro para plantear esto. Por eso preguntaba, me interesa si es lo que estadísticamente está diciendo la ciencia, pues así será. Ahora, doctor, ya ha pasado mucho tiempo, más de un año de que nosotros en Paraguay estamos encerrados. Es decir, en realidad ya a estas alturas uno ve la realidad y los decretos me parece que han dejado de ser respetados hace muchísimo tiempo. Pero quería un poco tu análisis en el sentido de la evolución o involución del coronavirus en nuestro país y del proceso de vacunación. ¿Cómo lo estás viendo en este momento a nivel general, digo, en cuanto a cantidad de personas vacunadas y en cuanto al avance del virus? Bueno, yo creo que esa donación que hizo Estados Unidos fue muy importante porque hicimos un salto bastante importante con ese 1.000.000 de dosis, más las otras que recibimos también adicionalmente. Y creo que fue una buena decisión la del Ministerio de Salud de utilizar ese 1.000.000 de dosis para vacunación y no guardar la mitad, usar la mitad y guardar la otra mitad para la segunda dosis. Porque acabo de leer también ahora una comunicación del secretario de la Embajada Americana, Joe Fernández, que anunció que hay una segunda donación de otro 1.000.000 de dosis, sí, así es, de la vacuna Pfizer para nuestro país. Entonces, este 1.000.000 sí probablemente va a ser para la segunda dosis. Es muy importante saber que todas estas vacunas que requieren 2 dosis, las de virus inactivados, las de vacunas con vector viral y las vacunas de ARN mensajero requieren 2 dosis. Solamente la Johnson & Johnson es la que se usa con una sola dosis. La protección que dan estas vacunas con la primera dosis es relativamente discreta, un poquito por encima del 60%. Inclusive hay un reporte de Israel que mostró cifras muy bajas, de apenas 39% creo, de protección con una primera dosis. Pero la segunda dosis y 2 semanas después de la segunda dosis se ve un salto muy importante en el porcentaje de protección que da, no solamente contra la adquisición de la infección, es decir, de la capacidad del virus de infectarnos, sino sobre todo de protegernos contra las formas graves que requieren internación y ni qué decir sobre los fallecimientos. Es decir, que es muy importante que usemos todas nuestras vacunas en este primer lote y a continuación hagamos los refuerzos en el tiempo que corresponde para cada uno de los pacientes que fueron vacunados, de tal manera asegurar de tener esta protección que da la segunda dosis de la vacuna. Y yo creo que tenemos que, ya he dicho eso en otras entrevistas, creo que es muy importante que
lleguemos al máximo de protección con la vacuna a las personas mayores de edad y sobre todo a aquellas personas que tienen comorbilidades, que tienen alguna enfermedad de base que les pone en riesgo de desarrollar las complicaciones. Yo creo que tenemos que insistir hasta donde se pueda con las estrategias más ingeniosas posibles, arduas, trabajosas, para llegar a todo ese grupo de personas que son los más expuestos a de vuelta llenarnos los hospitales, los sanatorios, las terapias y sobre todo evitar que nos llenen también nuestras páginas de necropsias. Totalmente. Hay certezas científicas ya un poco más avanzadas, digo, por ejemplo, en lo que se refiere a la inmunidad que uno podría tener después de contagiarse con el virus por primera vez, porque se hablaba con seguridad 3 meses, pero eso estaba todavía sujeto un poco a corroboración científica. ¿Hay algún avance en el campo ya de la ciencia sobre el virus, sobre más información acerca del virus y la forma de controlarlo también, doctor? A 2 años no tenemos todavía nosotros evidencia así formal, contundente de cuánto tiempo protege una infección previa por alguno de las variantes. O si los anticuerpos que generó una infección por la variante alfa nos protege contra la variante delta. No hay información así contundente al respecto todavía. Así que, de todas maneras, las personas que tuvieron la infección por COVID natural son también personas que tienen que recibir la vacunación con toda seguridad, porque sabemos que esa protección no es permanente y ni siquiera sabemos todavía cuánto tiempo dura. Con seguridad, 3 a 6 meses ya se han demostrado niveles todavía persistentes de anticuerpos, pero por encima, más allá de ese tiempo, ya son personas que tienen que recibir la vacunación. Y notablemente se ha visto también que aquellas personas que tuvieron la enfermedad natural, que se infectaron con el virus, con el coronavirus, cuando reciben la vacuna tienen una respuesta muchísimo más alta de anticuerpos que aquellas personas que se ponen la primera o la segunda dosis. Así que hay es como un booster, un refuerzo muy importante a la respuesta natural que generó el cuerpo ante la presencia del virus en una infección previa. Pero uno estando vacunado, y le pregunto esto porque siempre es un tema de generar debate, uno estando vacunado igual puede transportar el virus, doctor. Uno puede enfermarse, Guillermo, con el virus, no solamente transportar, uno puede contagiarse. Ninguna de las vacunas protege 100% contra una infección. Lo que sí buscamos con las vacunas es reducir al mínimo la chance de que las personas que se infectan hagan formas graves, requieran hospitalización, requieran que vayan a terapia, se dañen ferozmente con todos los daños, con todas las lesiones que vemos nosotros causadas por el coronavirus y que no fallezcan por la enfermedad. Y obviamente muchas de estas personas van a tener cuadros leves, incluso asintomáticos, y van a ser capaces de contagiar, ¿verdad? Eso sería más o menos el concepto de transportar. Pero la gran mayoría hacen sintomatología y entonces uno puede detectarlo. Y hay una cuestión muy importante respecto a esto, Guille, que los reportes que vienen de los países que están cursando ahora con muchos casos de infección por Delta, es que los síntomas son un poco diferentes. Con todas las otras variantes y la forma salvaje que generó la epidemia al inicio, eran predominantes el dolor de garganta, la tos y la anosmia, así la pérdida del olfato. En cambio, con esta cepa, lo que se está reportando, como dije, de estos países con mucha circulación del Delta, son cuadros de dolor de cabeza, chorrera de nariz y dolor de garganta, como si fuese un resfriado. Así que a partir de ahora, con esta variante Delta circulando aparentemente ya en nuestro país, todos esos cuadritos que parecen apenas no resfriados pueden ser nada más y nada menos que una infección por la variante Delta. Y eso es muy importante porque cuando una persona tenga uno de esos síntomas, no tiene que esperar a ponerse grave, sino automáticamente tienen que testarse y tienen que tomar ya las precauciones de aislarse en el domicilio. Porque una persona, sabemos que al salir de la casa nos obligan a usar tapabocas en todos los ambientes, fuera de nuestro domicilio. Pero llegamos a casa y nos sacamos porque estamos en un núcleo, en nuestro núcleo que está supuestamente protegido. Pero si yo traigo una enfermedad y hago chorrera de nariz, dolor de cabeza, estoy con Delta, si no uso tapabocas en la casa voy a causar un brote intradomiciliario que es de hecho la forma más común de contagio. Esa es la que se ha visto durante toda la epidemia. Pero más que nunca
por esta mayor contagiosidad que tiene esta cepa, es que tenemos que tomar esas precauciones intradomiciliarias para evitar el aumento de los casos, que no tengamos un aumento así exponencial geométrico de los casos.